Bendiciones a todos los que nos están viendo y verán este video. La gloria de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, tu familia, tus hijos y todo lo que en cuanto a tu persona así pues conlleva. Como siempre, tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero, y en esta ocasión quiero traerte una palabra despertando tu conciencia y para despertar tu conciencia. La Biblia habla en Isaías 38 de la historia del rey Ezequías, cuando el profeta Isaías le dice: hey, Jehová ha dicho que prepares tu casa, arregla tus asuntos, porque vas a morir. Resulta, según la historia, que el profeta del cual estamos hablando, Isaías, va y visita a un rey del cual estamos hablando, el cual en ese momento estaba enfermo en el palacio, tenía una úlcera en uno de sus pies, pero ya esa úlcera en apariencia era una úlcera cancerina. Iba a morir el rey. Cuando Isaías le da esta información al rey de parte de Jehová nuestro Señor y Dios, dice que el rey voltea la cara hacia la pared de su cama y dice que allí habla con Dios y le recuerda a Dios y le dice: Señor, yo he hecho todo lo que tú has dicho. He quitado los lugares altos de culto, he limpiado tu casa, he restituido los sacerdotes, he restituido los adoradores. Y le saca una lista a Dios allí, o una acta, que es en realidad de lo que voy a hablar hoy. Le trae a Dios a memoria todo lo que él había hecho, todo lo que él había trabajado y lo bien que él se había portado con la casa de Dios y el servicio a Dios. También añade la palabra que lloró amargamente. Antes de que el profeta Isaías, que ya iba de salida, saliera por la puerta del patio, relata la palabra que Jehová le dice al profeta: devuélvete y dile que le añado 15 años de vida. Por años, yo mismo, estudiando la palabra, me había preguntado: ¿por qué tenemos un profeta que es retrocedido a darle una información totalmente contraria a la que acaba de dar? ¿Qué hubiese pasado si Isaías hubiese estado en estos tiempos? Bueno, yo le voy a decir qué hubiese pasado. Si Isaías no llega a ser un hombre delante de Dios y delante de los hombres en eminencia como profeta, con el respeto y el estamina que tenía, número uno, el profeta no se hubiera devuelto. ¿Por qué? Porque le hubiesen ganado los sentidos y los sentimientos humanos diciéndole: van a pensar ahora que fuiste tú que hablaste. Hoy en día es algo muy retórico ver esta misma situación u condición. Vemos personas que dan una palabra de parte de Dios y de repente Dios le dice: esa persona se humilló, ve y dile que yo lo voy a restituir, a perdonar, y le cuesta trabajo y a veces ni siquiera van, porque dudan hasta ellos mismos de que fue Dios que le había dado esa palabra. Isaías no duda y se devuelve porque él sabe que Dios le está hablando. Y él sabe que el rey iba a recibir la palabra porque sabía quién es Isaías. ¿Por qué Dios cambia el decreto de muerte del profeta Ezequías? Sencillo. Ezequías elevó una acta de justicia al primer tribunal. En el primer tribunal expuso su causa. Y cuando su causa fue expuesta, fue hallado como válida. Por ende, se le dio lo que había pedido. No importa en dónde o a dónde tu causa sea vista, o en qué tribunal, o qué juez la vea. De hecho, Jesús habló de una mujer viuda que llevó una causa donde un juez injusto. Y dice que tanto y tanto martilló la mujer: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, que aquel juez dijo: por causa
de tu martillo en mi paciencia, por así decirlo, por tu consistencia en la petición, te voy a hacer justicia. Aquel juez no hizo justicia porque era justo. Aquel juez hizo justicia por la insistencia. Ezequías llegó con una carta en su corazón y llegó al primer tribunal y llevó su caso delante del Dios del cielo. Un acta de decretos, los cuales él había cumplido al pie de la letra, pueden cambiar el destino que se ha hablado para ti, aún la palabra que salió de Dios. Esto quizás, cuando lo estoy hablando ahora, resulta contraproducente y mucha gente que ve este video dirá, pero ¿cómo que se puede cambiar el decreto de Dios? Está claro en Isaías 38. Dios envía al profeta con un decreto de muerte y la oración y la humillación de un hombre de Dios y el levantar un acta en los entendimientos en el mundo de los espíritus, de la justicia que había practicado aquel rey, le compró 15 años más de vida. Quiero llevarte a este punto. Gracias a su misericordia he tenido el privilegio de ir varias veces al primer tribunal con casos personales y casos de otras personas. Y hemos visto cómo la mano y la justicia de Dios, y hemos enseñado a otros a cómo acceder al primer tribunal. Hay un tribunal en el primer cielo en el cual se trabajan todas las actas que se levantan en este plano terrenal. Usted tiene el acceso de poder ir a ese lugar y llevar una acta de justicia, actas que se hayan levantado en contra de tu familia, de tus hijos, de tu casa, actas que se hayan levantado, decretos del diablo en contra de tu familia, de tus finanzas y de todo lo que tu persona concierne. De la palabra que salió de la boca de Dios, el enemigo ha de levantar también actas de injusticia. Tú tienes el derecho legal de ir a litigar. Escuche bien lo que estoy diciendo. De ir a litigar con una acta de justicia tu caso en ese primer tribunal. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y dicha acción le compró 15 años más. La Biblia dice, y las actas de los decretos que nos eran contrarias, Jesús las tomó, las clavó en la cruz, dice el apóstol, y las exhibió públicamente. Y las actas de los decretos, ¿cuáles decretos? Los decretos de muerte que por causa de Satanás tener el acta legal de este mundo que le fue entregado, como le dijo a Jesús en la tentación. Este mundo y sus reinos y bienes te daré porque a mí me fueron entregados. Yo no me los robé, yo lo tomé por derecho legal, metí el pecado y el hombre me lo cedió. Esas actas, dice la Biblia, que Jesús la tomó y las clavó en la cruz, el acta de muerte de toda la humanidad, por cuanto éramos esclavos y éramos lamentablemente, fuimos comprados por Satanás en el huerto del Edén. Pero Jesús, con su sacrificio en la cruz, compró nuevamente el acta de la salvación. Ahora, ¿de qué actas te estoy hablando? De actas que se han seguido levantando en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Espíritus y maldiciones generacionales que han corrido todavía y que siguen corriendo en tu genealogía. ¿Eso es posible? Bueno, mucha gente te dirá que no, pero vamos a los hechos. Yo no creo en conjeturas personales si no me dan demostración de hechos evidenciales. ¿Cómo es posible que tu tía muere de cáncer de seno? Tu prima muere de cáncer de seno. Tu mamá tuvo cáncer de seno. Tu hermana tiene cáncer de seno. No es normal. Es un espíritu generacional de enfermedad, de cáncer de mama que está corriendo en tu genealogía. Y una de tu casa se tiene que levantar y cortar. Yo he visto casos que la abuela murió de cáncer vaginal, la mamá cáncer vaginal, la hija cáncer vaginal, la nieta cáncer vaginal. Eso no es normal.
Y esto pasa también, alcoholismo. El tatarabuelo alcohólico murió de cirrosis hepática. El abuelo murió, el bisabuelo, cirrosis hepática por causa de alcoholismo. El abuelo, cirrosis hepática por causa del alcoholismo. El papá, cirrosis hepática por causa del alcoholismo. Y así sigue esa cadena. Eso no es normal. Son maldiciones generacionales que están todavía, tienen potestades. Y usted tiene todo el poder de llevar una acta de justicia por causa de la liberación de Jesucristo sobre su casa y su familia. Usted tiene toda la autoridad de llevar una acta de justicia en el mundo espiritual y levantarla y romper esos decretos de muerte que están corriendo en su genealogía por causa de usted haber entregado su vida al Señor Jesús. Ezequías lo hizo, Dios respondió. Y no tanto eso, no obstante, Dios respondió a un nivel sobrenatural. Respondió con una señal contundente del poder y de la gloria de Dios. Dice la Biblia que el profeta llegó al patio con el rey. Y no tan solo eso, vamos a retroceder un poquito. Dice que el profeta le dijo, busquen masa de higo y pónganla en la llaga. Porque otro de los llantos y el dolor que sentía Ezequías era que no podía ir a la casa del Señor. Y una de las cosas que le dice Dios al profeta es, en 3 días irás a mi casa. ¿Por qué? Porque este rey estaba viviendo lo mismo que vivió su padre David. Yo me alegré y me regocijé con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso le agradó a Dios. Él no quiere sanarse para hacer cosas personales. Él quiere sanar para ir a mi casa. Y dijo el profeta, busquen masa de higo y pónganlo en la herida. Y dice la Biblia que el rey sanó. Una vez sano, lo lleva afuera al patio y le dice, quiero una señal. Y ¿quieres una señal? Claro. El reloj de sol que tienes en el patio se va a adelantar la sombra, se va a adelantar 10 grados. Y el rey le dijo, eso es fácil, porque ha de adelantarse, porque el tiempo va a seguir corriendo. Difícil fuese que se retrocediera. Y dice, y clamó el profeta a Jehová Dios, y la sombra retrocedió 10 grados hacia atrás. 10 grados equivalente a 40 minutos. Él es fiel a su palabra. Y cuando Él dio una palabra, Él la cumple. El rey no pidió señal porque dudaba de la palabra. El rey pidió señal porque sabía que Dios ya había dado una primera palabra. El rey no estaba dudando de la primera, el rey estaba dudando de la segunda. Por eso Él pide señal. Él sabía que era fiel y verdadero, que Dios le había dicho que preparara su casa, que iba a morir, pero estaba dudando de que Dios había dicho que Él lo iba a sanar y le iba a dar. Dudaba del profeta, porque él conocía la palabra. Por eso Él pide esa señal, por causa de la segunda palabra, no de la primera. Si hubiese pedido señal de la primera, queda evidenciado. Y cuando el profeta le dio la palabra al rey, el rey le dijo, dame una señal que Jehová ha hablado. No. Él pide señal en la segunda palabra. Es importante que usted entienda que usted tiene accesos legales en el mundo espiritual de ir a levantar acta de justicia por actas de injusticia que han sido levantadas en contra de tu casa, de tu familia, de tus hijos y de todo tu entorno. Te dejo con este pensamiento en el nombre del Señor. ¿Qué actas legales has visto que se están manifestando? Hay gente que te va a decir, no crea en eso, es una locura. Ya Jesús pagó por los pecados. Satanás sigue levantando actas en contra de nosotros. Dice que Él es el acusador y que nos acusa de día y de noche. ¿Cómo nos acusa? Buscando legalidades. Satanás no va allá a hablar por hablar, porque Él conoce el poder de la legalidad. Él va allá con evidencia, levantando actas. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios no caiga sobre los hombres. Para que la mano de Dios
no sea sobre los hombres. Daniel propuso en su corazón encontrar una respuesta al término de un cautiverio, el cual ya se estaba pasando de tiempo. Y dice la Biblia que le pidió a Jehová. No obstante, en el mundo de los espíritus se levantó un acta en contra de esa respuesta. Y es la respuesta que le dice aquel ángel a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón, solo lo pensaste y ya Dios había respondido. Pero el príncipe de Persia me detuvo 21 días en el aire. Satanás levantó una acta en contra de lo que Dios le había mandado a responder a Daniel. Y duró 21 días peleando a aquel ángel para poder bajar la respuesta. ¿Qué será tú y yo? Así que levántate en contra de los decretos que el enemigo ha levantado en contra de tu familia, de tu casa y de todo lo tuyo. Levántate. Solo levántate y dile al Señor: Señor, las actas que levantó el enemigo en contra de mi casa, estos espíritus de alcoholismo, estos espíritus de drogadicción, estos espíritus de vicio, estos espíritus de lesbianismo, de homosexual, todos esos espíritus, todas esas actas que han sido levantadas, yo las cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro con denuedo que soy liberado para la gloria de Dios, porque soy hijo de un rey y coheredero con mi Señor. Bendiciones.